Y ahora llegamos al último de los casos donde implementaremos la capacidad de nuestra ventana de mostrar todas las facturas para el ID, el registro, el cliente que tenemos seleccionado en este caso. Añadimos nuevamente una ventana adicional. Cambiamos el nombre del objeto, listado de facturas para el título que va a mostrar nuestra ventana, también el tipo para que sea movable, modal movible. Y ahora añadimos los elementos de la interfaz de usuario. Lo primero va a ser el cliente ID para que nos muestre el ID del registro que tenemos seleccionado y del cual estamos viendo todas las facturas disponibles. Cambiamos aquí el nombre del objeto. Añadimos un control de listado. Este control de listado para que esté anclado. Facturas, tipo listbox, 2 columnas. Y los encabezados que serán el ID de la factura y el importe. A continuación añadiremos también desde la librería el sumatorio total del importe de las facturas . Etiquetaremos y la alineación para que sea hacia la derecha, al igual que la propia etiqueta. Y por último, bueno, pues un botón para cancelar o cerrar, mejor dicho, lo que es la ventana una vez que hayamos finalizado con la consulta. En este caso lo que va a resultar interesante es que si bien vamos a añadir por supuesto un data control, permanecerá fuera. También haremos que sea invisible. Seleccionaremos la base de datos sobre la cual va a operar, también la tabla sobre facturas, puesto que de ella vamos a obtener todos los registros. En este caso lo que va a resultar interesante es que ni siquiera vamos a incluir una consulta y tampoco van a estar enlazados ninguno de los campos de nuestra interfaz de usuario. Esto es así porque en este ejemplo lo que nos interesa ver es cómo podemos utilizar el data control para modificar, tal y como decíamos hacia el principio del curso, no solo las propiedades que están disponibles aquí en el inspector mediante código, sino también acceder y recorrer directamente todos los registros obtenidos del record set como resultado de la consulta y cómo operar sobre dichos registros para actualizar nuestra interfaz de usuario a partir de ellos. Vamos a añadir en este caso también un nuevo método que será el que ponga en funcionamiento todo. Se podría llamar, por ejemplo, obtén facturas para cliente y aceptaremos un parámetro que será el ID del cliente a partir del cual queramos obtener las facturas. Entonces en este caso ya tenemos aquí el fragmento de código que necesitaríamos y que comentaré a continuación. Voy a asegurarme lo único que he dado el mismo nombre a los controles que se esperan. Por ejemplo, label ID sería este de aquí, efectivamente.
L facturas. Efectivamente. Y total sería L total, que me parece que también es el mismo nombre que le he dado. Efectivamente, vamos a comentar el método. Aquí lo primero que hacemos cuando vamos a llamar este método es asignar a la etiqueta del label ID, es decir, esta de aquí, el ID que habremos recibido desde la llamada y que pasamos como parámetro y que nos va a mostrar para qué cliente, para qué identificador de cliente son todos los registros que van a aparecer en el listado. La parte más interesante, no obstante, es esta de aquí donde estamos utilizando el data control sencillamente para, tal y como comentábamos en las lecciones anteriores, modificar el SQL query desde código, introduciendo aquí el comando SQL, la sentencia SQL, que de otro modo tendríamos que introducir o podríamos introducir para lo que son consultas estáticas desde el panel inspector a través de las propiedades de behavior. Vemos que aquí, no obstante, lo hacemos mediante código, dando así, aportando mayor flexibilidad, puesto que esto también podría residir en una variable y modificarse de forma dinámica durante la ejecución de nuestro código. Simplemente lo que estamos haciendo aquí es indicar que queremos obtener tanto el ID como el importe de la tabla facturas donde el cliente, donde el campo o la columna cliente coincida con el valor que nosotros estamos pasando. Como recordarás, en la base de datos todo esto está reflejado aquí. El ID, que es el identificador único para la tabla, para los registros de la tabla de factura, cliente, que identifica de forma única el cliente referenciado a través del campo o los registros de persona, y por último la columna de importe, donde nos figura la cantidad de cada uno de los registros para el cliente con el ID único. Una vez que hemos añadido la sentencia que queremos ejecutar, simplemente utilizamos el método runQuery para obtener un record set. Esta es la variable que se va a encargar de almacenar el acumulado de todas las facturas y que será el que mostremos por último a través de la etiqueta L total. Con esta variable simplemente tenemos que hacer un bucle comprobando previamente que el record set, que ya sabemos que el record set es el cursor o el conjunto de registros obtenidos a partir de la consulta realizada. Si este es un registro válido y tiene registros en él, bueno, pues empezamos a hacer un bucle, a recorrer todos los registros hasta alcanzar el final del record set. Para cada uno de estos registros vamos a añadir al listbox una fila utilizando para ello en la primera de las columnas el ID. Como hemos visto en una lección anterior, una vez que podemos acceder al record set, también indicamos el campo en el que estamos interesados y también el tipo de valor como lo queremos obtener, si queremos obtenerlo como cadena, como entero, como booleano, etc. En segundo lugar, para la segunda de las columnas de nuestro listbox también obtenemos en una variable, en este caso, el campo del importe. Todo esto, al estar en un bucle, será para cada uno de los registros del record set. No perdamos esto de vista. Y lo añadiremos a la segunda de las columnas, dicho valor, sumando en el total que hemos definido antes de entrar en el bucle el nuevo importe y moviéndonos en el record set hacia el siguiente registro. Esto es muy importante. Uno de los bugs más tontos que podemos cometer es simplemente omitir esta línea, con lo cual el bucle en este caso sería infinito, nunca llegaría hacia el final, puesto que el cursor, el apuntador dentro del cursor siempre estaría apuntando al mismo registro. Es necesario avanzar al siguiente registro para iterar sobre él y repetir el ciclo. Por último, simplemente nos limitamos a utilizar la función de formato para aplicar el formato que deseamos obtener con valor decimal en nuestra etiqueta, y con esto sería todo lo que necesitaríamos. Pues bien, entonces lo único que quedaría ahora sería nuestra ventana de clientes, implementar la llamada dentro del botón que lista las facturas, indicar facturas show y a continuación invocar el método que acabamos de crear, obtener facturas con ID, y por supuesto, como puedes adivinar, el ID que pasaríamos sería
el correspondiente al que se está viendo, al registro que se está viendo en este momento dentro de lo que es la ventana principal o que comanda el resto de las funcionalidades. Pasando, por tanto, el texto de nuestra etiqueta. Vamos a poner esto en práctica. Pasamos por los registros. Recordamos que para este registro en particular habíamos introducido varios valores y vemos que efectivamente hay un detallito de interfaz de usuario que vamos a subsanar ahora mismo, que es simplemente los valores por omisión, indicar que tiene cabeceras. Esto es. Listado de facturas. Este cliente no tiene facturas. Listado de facturas. Este cliente, tal y como comprobábamos, sí tenía facturas. Nos dará el importe, nos mostrará el cliente para el cual estamos viendo todos los registros y por último el total, el sumatorio de todas las facturas asignadas. Esto también para el siguiente. En definitiva, vemos lo sencillo que ha resultado acceder mediante código y a través del data control a las propiedades y trabajar con los registros del record set obtenido a partir de una consulta que hemos introducido de forma dinámica.